No, Listo, en serio ya lo digo, pasado- porque si este va a ser el pasaron los mecanismo, tiempos. A ver, así no puedo Marcelo, discutir. traten de ponerle Con un límite porque varón tiene que me razón grita, Miriam. yo Sí, no vamos a discuto. ponerle No, límite. claro, es imposible. A ver, pónganme cadenas, así estamos a hablando. ver, Santoro, terminó, pero no conoce la regla. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Edgardo? Hola, ¿Cómo ¿cómo estás? estás, Marcelo? Bien, escenario distinto a dos voces, porque hoy es un programa de distinto. Hoy se hace el debate capital, hoy en Todo Noticias, a dos voces, programa súper especial. Se van a ver cara a cara los principales candidatos de la ciudad de Buenos Aires. María Eugenia Vidal, Exactamente, Leandro Santoro Javier Milei. y Miriam Bregman. Van a estar, precisamente van a debatir todos los temas que a vos te interesan. Los temas que afectan tu bolsillo, los temas que afectan la educación de tus chicos, los temas que afectan la sanidad, todo lo que tiene que ver con la pandemia, los temas que afectan la inseguridad y obviamente la economía, ¿no? Sí, y estamos muy contentos. Ustedes se podrá preguntarse por qué estamos tan contentos, porque esto que estamos viendo, esto es la esencia de A Dos Voces. Es la esencia de un programa que lleva 25 años y que su corazón es el debate de los políticos. En este caso, el debate de los candidatos. Esto es la esencia de A Dos Voces. A Dos Voces marcó camino en los debates y hoy estamos en un debate muy, pero muy importante para la democracia. Así es, las reglas están pactadas, hubo varias reuniones con los representantes de los candidatos, fueron todas aceptadas. Dentro de todo el debate hay una buena parte del debate que va a haber intercambio entre ellos. Esto va a enriquecer el debate, lo vamos a ver, proponiendo sus ideas y además contraproponiendo, obviamente, cada candidato. Hay muchísima gente en el estudio hoy de A Dos Voces, sí, ¿no? Marcelo, y algo para destacar. Todo lo que vos vas a ver hoy en este debate, todo fue consensuado y acordado por los candidatos. Nada de lo que pase acá va a ser improvisado. Todo tiene el visto bueno de cada una de las fuerzas políticas. Así es, estamos con muchísima gente en los estudios de A Dos Voces. Hay representantes, bueno, acompañando a los candidatos, ¿no? Por ejemplo, en Juntos por el Cambio está Orina Milei, de candidatos a ingresar al estudio A Dos Voces para empezar el debate en instantes, ¿eh? Los invitamos a... Ahí están, ¿eh? Ahí está María Eugenia Vidal, Leandro Santoro, Javier Milei, Miriam Bregman. Les agradecemos muchísimo porque, bueno, tuvieron una gran disposición a hacer el debate, que esto enriquece mucho la democracia, ¿no? Facilitaron las cosas y les agradecemos tanto los 4 candidatos como sus jefes de campaña, su equipo de campaña. Mirá que tenemos experiencias en debate, pero la verdad, cuando todo el equipo de producción de A Dos Voces, que ha hecho un trabajo espectacular, se sentó a hablar con ellos, con sus representantes, muy rápido se acordó, lo cual habla bien de ellos y habla bien del sistema que vamos a implementar esta noche. Así es un sistema novedoso que ahora en un ratito te lo vamos a explicar, en la cual hay minutos fijos, minutos en el cual van a poder intercambiar, va a haber preguntas. Vamos a hacer una breve pausa. Exactamente, así. Los invitamos a los fotógrafos ahora sí a poder sacar la foto y enseguida vamos a volver. Fotógrafos de todos los medios, también, bueno, hay periodistas de todos los medios, está Román Lehmann de Infobae, está Ariel Stemperlet de Perfil, Julián de Imperio de Perfil, Federico Mayol de Clarín, Antonio Ricovene de Página 12, Francisco Llorén del Cronista, Matías Moreno de La Nación, Karina Micheletto de Página 12, Alejandro Marinelli de Revista Anfibia, Claudio Mardone de Tiempo Argentino, está Rodrigo Calegari de Noticias Argentina, está Pablo Winacour también de América. Así que... Hacemos la pausa. Y dale, ya nos hacemos la metemos al debate. pausa, volvemos del debate y volvemos de la pausa y comenzamos el debate. Dale. Bueno,
Bueno, y como decía Mariana Segulín, todo fue sorteado. Vamos a comenzar con el primer minuto, el minuto que tiene que ver por qué hay que votarlo a él y no a los otros candidatos. Comienza Miriam Bregman. Miriam. Buenas noches a todos y a todas. El país vive una situación crítica, pero lo de las PASO fue una campaña vaciada de propuestas. El Frente de Izquierda Unidad sí las tuvo y por eso las vamos a reafirmar en esta instancia, en este debate. Somos la izquierda que se unió. Obtuvimos más de 1 millón de votos y resultamos tercera fuerza en todo el país. Hace 2 años muchos votaban por terminar con el desastroso gobierno de Macri y de la exgobernadora Vidal, con la promesa de poder llenar la heladera. Eso con Fernández no ocurrió. A nosotros, a nosotras, nos conocen. Saben que vamos a defender siempre los intereses de las mujeres y la diversidad, del pueblo trabajador, la educación pública, las demandas socioambientales. Las distintas variantes de la derecha y el peronismo ya tienen garantizada su representación en el Congreso. Lo que está en juego es si la izquierda va a estar. Muy bien, ahora el turno es, de acuerdo al sorteo, de Leandro Santoro del Frente de Todos. Leandro, es un minuto. Bueno, soy Leandro Santoro, soy licenciado en Ciencias Políticas, docente universitario, papá de Francisca y Antonia, legislador porteño desde hace 4 años, y si me tengo que presentar por algo es básicamente por lo que creo y por lo que lucho. Creo en la gente, creo en la amistad, creo en el poder de la solidaridad, creo en el diálogo político, creo en la democracia con sentido social y creo en una Argentina inclusiva y desarrollada. Ahora, en lo que definitivamente no creo es en los que se las saben todas ni en las verdades absolutas. Tampoco creo en la violencia ni mucho menos en la discriminación. Porque creo en estos valores es que entiendo que la empatía y la sensibilidad son claves para construir una sociedad más justa. Por eso si me tengo que definir políticamente por algo es porque busco construir un país con igualdad y libertad al mismo tiempo. Lucho también para que haya un sentido de comunidad que prevalezca la idea del egoísmo y si bien no provengo del peronismo, lucho por la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Formo parte de un frente que defiende lo público y lo privado, el mercado y el Estado, pero que entiende que el interés común tiene que estar por sobre el interés particular. Bien, gracias Santoro. María Eugenia Vidal, su minuto. Buenas noches. Quiero primero proponerles a todos que acompañemos una propuesta que es pedirle al presidente que le pida la renuncia a Aníbal Fernández. Lo que pasó fue inaceptable, cruzó un límite. Hoy no les vengo a hablar de mí. Esto no se trata de mí. Se trata de cómo salimos de esta crisis interminable, de cómo nos ponemos de pie, de cómo encontramos una salida, de cómo hacemos para que nuestros hijos no se vayan para siempre y para que los que se quedan tengan una oportunidad. El 12 de septiembre, 9 millones de argentinos le dio a Juntos por el Cambio una tarea: construir una mayoría en el Congreso que le dijera basta al gobierno y que vuelva a lo básico. La gente trabajando, los chicos en la escuela aprendiendo, los delincuentes presos, los políticos decentes. Si construimos esa mayoría, esa es nuestra firmeza, ese es nuestro límite. El límite que se construye con coraje para que haya que cambiar lo que haya que cambiar, pero sin gritos, sin dedo levantado, sin shows. Para eso necesitamos tu voto. Muy bien, gracias. Y cerramos entonces este minuto de presentación con el señor Javier Milei. Soy Javier Milei, soy economista, liberal libertario. Yo grito mucho. Grito porque estoy indignado, porque estoy cansado de la casta política que día a día nos está robando el futuro y que si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Hay algunos que dicen que soy peligroso. Sí, soy peligroso. Soy peligroso para la casta política. ¿Saben por qué? Porque conmigo se acabó la joda de los privilegios, de los pocos políticos que le va bien y a todos los argentinos van mal. Y después dicen que una persona sola gritando no puede cambiar nada. Les dejo una frase del general San Martín. Una persona sola gritando hace mucho más ruido que 100.000 callados. Y en especial cuando esos 100.000 están de acuerdo para perjudicar a los intereses de la patria. Bien, muy bien. Ahí arroba unos segundos. Vamos a entrar ya en el primer tema. El primer tema temático es calidad institucional y seguridad
y justicia. Sí, así es. Los candidatos tienen 1 minuto y medio cada uno para explicar sus visiones. Después hay 1 minuto de réplica, lo que tengan que decir, y 6 minutos libres para que puedan intercambiar opiniones. Bien, y de acuerdo al sorteo, el primer minuto y medio para su propuesta, Leandro Santoro, del Frente de Todos. Leandro. Bueno, voy a utilizar este primer minuto para hablar de un tema que creo que nos preocupa mucho, que es el tema de la inseguridad. Yo no sé si mucha gente lo sabe, pero la seguridad en la ciudad de Buenos Aires es responsabilidad del jefe de gobierno. Ahora, ir en la lucha contra la inseguridad es ir en contra de los negocios económicos de la delincuencia. Y acá tenemos un problema. Mirá, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas claro, a pesar de que seguramente voy a tener que hacer una generalización injusta. Si yo te digo dónde se consiguen repuestos de autopartes robadas, me vas a decir en Warnes. Si te pregunto si sabés dónde se pueden conseguir joyería robada, relojes o cadenas, me vas a decir en la calle Libertad. Si te pregunto dónde se compran los celulares robados, todos sabemos que es en 11. Y si te pregunto dónde funcionan los talleres clandestinos, seguramente me vas a decir en el Bajo Flores. ¿Sabés por qué pasa esto? Porque hay un error en la conducción política de la fuerza. Mirá, además de haber un error en términos de la mirada, hay un error en el manejo de los recursos. En términos de los recursos materiales, el gobierno de la ciudad, para hacer campaña, le donó 5 patrulleros a 3 municipios del PRO de la provincia de Buenos Aires. 5 municipios que no necesitaban patrulleros, pero que obviamente los necesitaban para la campaña electoral. Este problema no es nuevo. Vos sabés que además en la ciudad de Buenos Aires, de despilfarrar los recursos materiales, despilfarramos los recursos humanos. Mirá, durante la gestión de Macri, por lo menos 8 agentes de la policía de la ciudad de Buenos Aires, pagados por los contribuyentes, formaron parte de estructuras de inteligencia ilegal que espiaron a dirigentes políticos y a los familiares de Lara San Juan. Una verdadera vergüenza que todavía no está aclarada. Y lo más importante de todo, hace 2 años y medio que a la ciudad de Buenos Aires le falta un policía. No nos hemos cansado con mi compañero de pedir por la aparición de Arshak. Hoy me está acompañando la mamá en la tribuna. 2 años y medio desapareció, no fue recibida por el jefe de gobierno y la ciudad le tiene que dar una respuesta. Muy bien. Gracias, Leandro. Bueno, ahora 1 minuto y medio para María Eugenia Vidal. Arranquemos por lo básico. Para que haya calidad institucional tiene que haber alternancia. No como propuso el subsecretario del Gobierno Nacional, Emilio Pérsico, la semana pasada. Para que haya seguridad y justicia tiene que haber igualdad ante la ley. Cuando hay igualdad ante la ley, no hay privilegios en la política. Cuando hay igualdad ante la ley, no avanzan las mafias. Cuando hay igualdad ante la ley, los delincuentes van presos. La lista que me acompaña defiende la igualdad ante la ley. Con el ejemplo, Sandra Pita, investigadora del CONICET, Ricardo López Murphy, un ejemplo de honestidad y coherencia. Paulo Oliveto luchó toda su vida contra la corrupción. Martín Tetayo, vos sabés que somos gente honesta y que nos preocupa la seguridad y te lo demostramos cuando gobernamos, en la nación, en la provincia y en la ciudad. Y el resultado más evidente es que hubo menos muertes por inseguridad, que es lo más irreparable, como lo que pasó hoy con Lucas. Que también hubo más mafiosos presos y que peleamos en serio contra el narcotráfico. En esto es mucho más importante lo que haces que lo que decís. Y vas a tener que elegir el 14 de noviembre entre un país que libera presos y arma una justicia paralela o un país donde la justicia, la seguridad y la honestidad no son negociables. Muy bien, el turno ahora, el 1 minuto y medio para fijar su propuesta, Javier Milei. Bueno, lo que quiero señalar es que la República está quebrada. La República está acabada. El origen de la República tiene que ver, por un lado, con la figura del monarca, que básicamente es el presidente. Pero ¿cuál es el problema con el monarca? Que puede derivar en tirano. Por otra parte, el Parlamento representa la figura de la aristocracia, supuestamente el gobierno de los mejores, pero que puede derivar en oligarquía. Y después tenemos a la justicia, una justicia independiente que se tiene que encargar de controlar a los otros 2 poderes, cosa que tampoco pasa. Pero eso no es todo. Es decir, ¿qué es en el fondo? ¿Para qué está el Estado? El Estado está para cuidar la vida, para cuidar la propiedad, ¿sí? Pero además, la Constitución está para cuidarnos del Estado. Ahora, la pregunta es, ¿acaso no estamos en un Estado fallido donde el ministro de Seguridad utiliza información privilegiada para perseguir al sector privado, para perseguir a opositores, para, digamos, prepotearlo por redes sociales? La verdad
que en definitiva la República está perdida. Y eso pasa porque la justicia no actúa, porque el Poder Ejecutivo es tiránico y básicamente porque el Congreso es una oligarquía. Javier Milei, gracias. Ahora su minuto y medio, Miriam Bregman. Milei habla de la casta, pero fue asesor del genocida Bussi. Está con los fachos de Vox en España, que defienden la monarquía. Ideas más rancias no se consiguen. Acá ya gobernaron todos. Y la pobreza de la dictadura para acá pasó del 4 al 40%. ¿Cómo no va a haber enojo con esa dirigencia política que nos trajo hasta acá? Si a vos te decían quédate en casa y después aparecían las fotos de la fiesta en Olivos o la de Carrió con los mariachis. Pero ojo, ojo, cuando Milei habla contra la casta lo hace para distraer, para ocultar al poder económico del cual es empleado. Ninguna de las fuerzas presentes se quiere meter en serio con el poder económico, porque ahí están los dueños del país, los que se fugan la plata afuera y a vos te hacen pagar impuestos hasta cuando comprás un paquete de fideos. La casta judicial los protege, dice que pagan coimas porque tienen estado de necesidad. Nosotros planteamos que los funcionarios cobren como una enfermera. Nosotros ya lo hacemos, que sean revocables, juicios por jurados, elección de los jueces. Nuestra pelea es porque gobiernen los trabajadores y las trabajadoras, porque la salida no va a venir de arriba, va a venir de abajo con el pueblo autoorganizado. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Ahora entramos en el minuto... Ahí está, tenía unos segundos de sobre. Entramos en el minuto de réplica, también fue sorteado, y el primer minuto es para Leandro Santoro. Bueno, hablemos un poco de calidad institucional, ¿qué les parece? La semana pasada se votó en el Parlamento, o se pretendía votar en el Parlamento, una ley muy importante, la ley de etiquetado frontal. ¿Qué hizo Juntos por el Cambio, que había votado en el Senado esa ley? Prefirió no darle quórum, no al gobierno, sino a la sociedad, para tratar de generar un daño político. Decime si eso es calidad institucional. Algo parecido pasó hace 15 días, cuando María Eugenia Vidal, para mostrarse dura frente a la derecha que le está sacando votos, planteó que ella se quería poner en la línea de sucesión presidencial discutiendo la presidencia de la Cámara de Diputados, cosa que no había sucedido nunca. Ni siquiera cuando ella fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el conjunto de las fuerzas políticas le reconoció al señor Mosca como presidente de la Cámara. Y por último, porque en la ciudad también pasa. ¿Vos te acordás que votaste en el 2017? En el 2017 Martín Lustó entró como candidato opositor, diciendo que Larreta todo lo que podía comprar lo compraba y todo lo que podía vender lo vendía. ¿Sabés qué pasó? Lo compró a él y utilizó a sus legisladores para vender el espacio público de la ciudad. Gracias, Santoro. Su minuto de derecho a réplica, María Eugenia Vidal. Gracias. Primero lamento, porque es la primera vez que la veo a la mamá de Arshak y lamento su dolor y rechazo profundamente que la hayan convocado para ser utilizada en un debate. En segundo lugar, también quiero decir que cuando fui gobernadora, la presidencia de la Cámara de Diputados de mi gobierno los primeros 2 años fue justamente de la oposición, no fue de mi gobierno. Los segundos 2 años sí fueron del oficialismo, así que no se está avanzando sobre ninguna calidad institucional. Pero quiero ser propositiva en este minuto de réplica. Y creo que un eje central del que habló Javier, del que habló Miriam, es el de los privilegios. Y quiero decir que pelear contra los privilegios es pelear contra el sistema de verdad. Es pedirle las declaraciones juradas a 40.000 policías de la policía bonaerense y echarlos como eché a 13.000 cuando hacen las cosas mal. Y como, por supuesto, si la justicia demuestra en el Ara San Juan que son culpables, espero que la ciudad los eche. Es también terminar con el poder de los varones del conurbano y que no se queden 25 años en el poder. Es terminar con las jubilaciones de privilegio. No lo digo, lo hago. Bien, Muy bien. Gracias. El turno entonces del minuto de réplica para Javier Milei. En primer lugar, quiero decirle que cuando ustedes cruzan los índices de libertad económica con los de transparencia, ¿saben qué? Van a encontrar una relación contundente. Cuanto más liberales son los países, son menos corruptos. Cuanto más interviene el Estado y más presente está, más corrupto es. Básicamente, Argentina, digamos, en todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad,
está de la mitad de la tabla para abajo. Somos un desastre en la regulación y cumplimiento, o sea, 81 de 128. Falta de sanción al gobierno, 87 de 128. Un sistema de investigación inefectivo, 109 de 128. ¿Sabe qué? Eso hace que los políticos sean unos delincuentes y que esos crímenes, sí, no tienen sanción. Y después, estimada Miriam, es increíble que en tan poco tiempo hayas juntado falacia ad hominem, falacia de falsa asociación, de vuelta falacia ad hominem. Digamos, ¿podés hacerlo con argumentos, por favor? Bien, gracias Javier Milei. Es su minuto de derecho a réplica, Miriam. Gracias. Hablen, hablen. La salida es desde abajo, como lo mostramos las mujeres para conquistar el aborto legal. En las calles, movilizadas, autoorganizadas. Como lo muestran los trabajadores que enfrentan los techos salariales de la burocracia sindical autoconvocándose. Como lo muestran las asambleas socioambientales que recorren todo el país. Pero algunos nos dicen, no se puede, no es el momento, espera un poquito. No se puede si empoderás a los gobernadores como Mansur, que eran los que le organizaban los votos a Macri en el Congreso para votar las peores leyes, las leyes contra los jubilados, la ley de blanqueo. No se puede con gente como Mansur, que obligó a una niña de 11 años violada a parir. No se puede. Si en la ciudad de Buenos Aires llevas 15 años, primero con Larreta, primero con Macri y después con Larreta, votándole todas las leyes, le votan hasta los jueces. Y esa complicidad no solo la denuncia el Frente de Izquierda, ahora también la denuncian, en las peleas que tienen, algunos, como el diputado Roberto Tailade del Frente de Todos. Gracias, Miriam. Bueno, ya vamos a otra parte del debate. Sí, terminamos la primera parte de lo que es calidad institucional, seguridad y justicia y vamos al cierre de todo esto que son los 6 minutos libres. Sí, 6 minutos libres, pueden dialogar. Nosotros vamos a administrar el tiempo para que nadie, digamos, ocupe todo el tiempo, ¿no? No sé, el que quiera empezar, a ver, sí. Sí, creo que no nos entró dentro del poco tiempo un tema que me parece clave, que los cuatro discutamos esta noche, que es recuperar lo que nos robaron en la Ciudad de Buenos Aires con la quita de coparticipación federal. La Ciudad de Buenos Aires es una de las jurisdicciones que más aporta a los recursos federales y de las que menos recibe. Y de manera injusta, en el medio de la pandemia, nos sacaron 76.000 millones de pesos. Son 210 millones de pesos por día con los que se podrían comprar 15.000 patrulleros, 6.000 ambulancias, con los que se bancaba la Ciudad de Buenos Aires, tu seguridad. Y es importante que todos digamos que vamos a votar a favor de una ley que nos permita recuperar esos recursos. Es libre, así que cualquiera puede hablar. Me parece es una discusión súper interesante, tengo entendido que está avanzando. Todos sabemos que Macri es rápido para hacer números, fijémonos lo que pasó con el correo argentino, de qué manera se favoreció a sí mismo, y lo que está en discusión es si le pasó lo que le correspondía a la ciudad o un poco más para ayudarlo a Larreta, como había hecho con la transferencia de tierras nacionales y con la lotería. Ahora, yo creo que hay una propuesta que podríamos tratar de consensuar también esta noche acá, que es la necesidad de reforzar un plan nacional de desarme. ¿Saben por qué? Porque creo que la mayoría estamos de acuerdo en que portar armas libremente es una locura. Sin embargo, Patricia Bullrich, que es del espacio político de María Eugenia Vidal, y el propio Javier Milei, sostienen que el que quiere andar armado puede y debe andar armado sin ningún tipo de regulación. Me parece que es importante, de cara a la discusión de la seguridad, que la gente sepa qué opinamos. Para mí es una locura total y hay que fortalecer el Programa Nacional de Desarme. Estaría bueno saber qué piensan el resto de los candidatos. A mí lo que me parece es que las pistolas Taser, no. A vos te asesoró Bernie. A mí me parece que las pistolas Taser es mejor. Yo no me haría asesorar con Bernie si quiero hablar en serio de este tema, porque en todo el mundo... Pero vos vas a comparar la pistola Taser con una pistola de... No, yo digo que ustedes le votaron la policía, el traspaso de la policía a Larreta y después se quejan. ¿Qué te crees que iba a hacer Larreta con la policía? Y ahora le querés dar encima un arma de tortura. No me des elegir entre Guatemala y Guatepeor. Es ¿A vos no te parece importante que la policía tenga herramientas para luchar contra el delito? Que persigue a los senegaleses. Lo hemos llevado a la legislatura, a la comunidad senegalesa se la persigue a los pibes en la calle. La vimos en diciembre del 17 pateando la cabeza a un pibe que ni siquiera había estado en la movilización. A ver, Miriam. La vimos cómo le pegaba pero a un vos qué opinás jubilado. del tema de la aportación de armas. Ahora le quieren dar otro arma de tortura. Y una cosita más. A ver, Milei. Legalización de la marihuana, basta de presos por cultivar. Sí. Escuchamos a ver, que todavía no. La verdad es que hay un tema muy interesante que es justamente el sistema de coparticipación. ¿Saben qué? En la Constitución original de Alberdi no había coparticipación, ¿sí? Y la coparticipación es una idea de la justicia social
que es verdaderamente injusta, porque ¿saben qué? Digamos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es quien más es perjudicado groseramente. Es decir, con lo cual lo único que hizo, ¿sí? Digamos, al sacarle a la ciudad el kirchnerismo la plata, ¿sí? Porque dejó el gobierno de la ciudad de estar en las conferencias, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Agudizó aún más la injusticia con los porteños. Es decir, aumenta el castigo ¿para qué? Para financiar a los Infran, para financiar todos los feudos, la verdad. Y después el tema de la libre portación de armas. Les voy a contar algo. ¿Saben qué? En Estados Unidos esto se estudió. Hay lugares, sí, donde hay libre portación y en otros no. ¿Y saben qué? En aquellos lugares donde hay libre portación, les voy a decir algo. La delincuencia es menor. ¿Saben por qué? Porque le aumenta el costo esperado al delincuente y eso hace que los beneficios caigan. Por lo tanto, la delincuencia caiga. Sí. Es decir, si Santoro quiere seguir peleado con los números, problemas de Santoro. Tiene suerte que nunca lo me queda claro que ninguno, discúlpame Miriam, me queda claro que ninguno de los tres dijo que iba a votar a favor de la recuperación de la coparticipación que le corresponde a los porteños. Acabo de decir pero es absolutamente injusto, pero no, yo voy a ir directamente contra el sistema de coparticipación. Hay que eliminar el coeficiente, digamos, la coparticipación. Ya lo discutimos en la legislatura, es absolutamente injusto. De hecho, desde 1994 se pidió que se haga una nueva ley de coparticipación. Para eso, no Javier, vas a necesitar una reforma constitucional. Yo no recomendaría una reforma constitucional con el kirchnerismo en el poder. Entiendo el problema del kirchnerismo. Estamos hablando, me parece que estamos mezclando Ciudad Autónoma de Buenos Aires es enorme. Estamos mezclando, no se extiende demasiado. Exactamente, estamos mezclando pera con manzana. Una cosa es la ley de coparticipación, que se requiere el acuerdo de los 24 gobernadores, cosa que Milei no sabe, y otra cosa es la coparticipación de la ciudad. Son dos discusiones distintas. Esa discusión está encarrilada hoy entre una comisión de la ciudad y una comisión... No, son dos cosas distintas. Miriam, no está encarrilada. Marcelo, déjame terminar el concepto. Nadie quiere terminar a los gritos no se puede. Del resto del país hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos que dar espacio a todos. Termino el concepto. Está mintiendo. De la misma manera que me parece un error. A ver, termina Santoro y Miriam Bregman. Dos cosas nada más para mostrar cómo a veces mezclando para confundir, digamos, se trata de engañar a la gente. Una cosa es la discusión sobre las pistolas Taser, que es una herramienta para la policía, y otra cosa es la posibilidad que la gente tenga la posibilidad de tener una pistola en su casa para provocar masacres como la que ocurre en Estados Unidos. Yo no tengo problema de dar las dos discusiones. El error es mezclar las discusiones. Para sacar al equilibrio. Para sacar al Primero los datos, Santoro, primero los datos. Andá y léelo. Respetemos las reglas. Para sacar al equilibrio. A ver si logramos que nos escuche. Agotó su tiempo. Está bien, digamos, también sabe lo que pasa. Adhiere a muchas cosas que están, digamos, ¿podemos sacar al equilibrio? No se puede si no respetamos las reglas. Todos ustedes acá adhieren a alguna de las cosas del manifiesto comunista. Yo no adhiero a ninguna. A ver, Milei, está muy acostumbrado que las mujeres ¿hay acuerdo entre ustedes? No, porque está acostumbrado que las mujeres él solamente le vamos a hacer ahí está, digamos, 30 segundos. Es otra falacia. A ver, Milei, si querés decirme algo, decilo, porque digamos, además puede constituir un delito. No me amenaces. A ver, ¿qué me querés decir? Porque si me vas a decir algo, decímelo claramente, porque puede constituir un delito. Bueno, ya terminó el tiempo, Milei. Hay que respetar las normas que ustedes mismos acordaron. Yo también porque si monopoliza todo. Yo lo estoy Berman necesitaba terminar y usted se agotó todo el tiempo. A ver, Miriam Bregman, le vamos a dar 15 segundos más y 15 segundos sí. ¿Vos te parece que yo puedo intervenir ahora después de este griterío? A mí me parece muy difícil. ¿Sabés qué pasa? Que este señor acá empezó haciéndose el educadito. Pero los actos, nos dice zurdo de mierda, se rodea de un montón de defensores de los genocidas. Tiene razón, y dice zurdo de mierda van a correr. Y apenas empieza el debate, ya empieza con el mismo ataque. ¿Qué zurdo de mierda no van a correr? ¿Lo mismo que nos decían en la dictadura? No, en serio lo digo, porque si este va a ser el mecanismo, así no puedo Marcelo, traten de ponerle límite porque tiene razón Miriam. Sí, vamos a ponerle límite. Claro, es imposible. A ver, pónganme cadenas, así estamos. Terminó, no conoce la regla. ¿Sabes qué? De tan anarquista que sos, no conocer las normas. Al no reconocer las normas... Mire, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros estamos administrando el tiempo, Milei, usted se pasó mucho más. Vamos a cortar el micrófono de los que hablan más.
María Eugenia Vidal, 15 segundos 15 finales. segundos tenemos que cerrar y que esto sirva de experiencia para los próximos minutos libres, porque si no, tenemos, a ver si me entiende, tenemos que cortar el micrófono si usted sigue, no se respetan las normas. Sí, María Eugenia Vidal. Lo primero es que si nosotros no somos capaces de respetar las normas que nosotros mismos firmamos, difícilmente podamos cumplir cualquiera de las propuestas que hagamos esta noche. En segundo lugar, para dejar bien en claro el tema coparticipación, no hay nada encarrilado. Hay una demanda en la Corte Suprema de la Justicia y hay un proyecto de ley que el kirchnerismo no quiere votar en el Congreso para recuperar los fondos. En tercer lugar, una propuesta para que quede algo en claro, deroguemos las jubilaciones de privilegio también en la Nación. Bien, gracias. Terminamos el primer bloque, calidad institucional, seguridad, justicia. Vamos a hacer un minuto para que puedan ingresar los asesores que quieren hablar con los candidatos. Seguimos con el segundo bloque. Vamos a estar, mientras que esto ocurre, estamos en el aire, ¿no? Así que... Pueden pasar. Pueden pasar, ¿eh? No. Estamos controlando con... habló más de... Bueno, ahí están, hay muchísima gente, están los asesores. Habíamos pactado esto, que se podían acercar por cada candidato 2 o 3 asesores. Hay muchísima gente en el estudio de A Dos Voces. Digamos, está Sandra Pita, Manuel Ferreiro, Hernán Reyes, Enrique Sacco, Federico Salvay, Julia Pomares. Bueno, Marcelo, vamos a aclarar que el segundo tema que viene ahora es economía, educación y trabajo. Así es. Vamos con el mismo esquema que tuvimos antes. Agradecemos a los asesores que cumplieron están con el ahí, tiempo estamos siguiendo. Una de las ventajas es que no hay pausa comercial en la mayoría del debate. Pero bueno, hemos instrumentado este minuto para que puedan conversar con los asesores. Ahora viene el tema economía, educación y trabajo. Con el mismo sistema, 1 minuto y medio para explicar sus visiones, 1 minuto de réplica y 6 minutos, mirá cómo les pedimos, 6 minutos de debate tiempo libre y que se respeten y que sea parejo. Está bueno que hablen, pero bueno, es bueno que se entienda y se escucha, ¿no? Y que nadie monopolice. Que no tengamos que intervenir nosotros. Cuanto menos participamos nosotros, mejor anda todo, ¿eh? Minuto y medio de la propuesta, María Eugenia Vidal, Juntos por el Cambio. Hoy estamos peor que en diciembre de 2019. Hay más pobreza. Cuando vas al supermercado gastas más y podés comprar menos. Si buscas trabajo no lo conseguís. Y si lo querés dar, tenés miedo de hacerlo. El país está más endeudado y vos estás más endeudado. Pero lo peor de todo es la sensación de que no tenés salida. Y yo quiero decirte que sí, que hay una salida. Aprendimos que no es fácil, que no es rápido, pero es posible. Y empieza si nos ponemos de acuerdo todos en algunas cosas básicas. La plata se gana trabajando y no podés gastar más de lo que ganás. El que no tiene trabajo y quiere trabajar tiene prioridad. El que puede dar trabajo no tiene que tener miedo de hacerlo. Los chicos tienen que estar en la escuela aprendiendo para tener trabajo. Y vas a progresar rompiéndote el alma, pero con nada que venga de arriba. Los países que desarrollaron y que crecieron entendieron esto y lo aplicaron en sus políticas. Y no te hablo de Alemania, que es un país lejano. Te hablo de Perú, de Paraguay, de Uruguay, de países cercanos. El 14 de diciembre podemos construir una mayoría donde tenemos más de 30 propuestas para votar este progreso, para votar que sea posible. Vamos a dar todas las discusiones que haya que dar, las más difíciles, las más profundas, pero hay una en la que toda la lista está de acuerdo. No vamos a votar nuevos impuestos y no vamos a votar aumento de los existentes. Muy bien, María Eugenia Vidal. Javier Milei, su tiempo, su minuto y medio. Bueno, en primer lugar, digamos, estoy feliz, he ganado el debate, digamos, Juntos por el Cambio, digamos que subió los impuestos, dice de bajarlos. Es más, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también los subieron. ¿Por qué no los bajan ahora? Pero quiero hablar, ¿saben qué?, del modelo de la casta. Todos ellos, de alguna u otra manera, adhieren a una idea, que es esto, que donde hay una necesidad, hay un derecho. ¿Saben cuál es el problema con eso? Que las necesidades son infinitas. Y cuando ustedes crean un derecho, alguien lo tiene que pagar. ¿Y sabe cuál es el problema? Que los recursos son finitos. Por lo tanto, necesidades infinitas, derechos infinitos,
recursos finitos. ¿Sabe qué? Eso es inconsistente, deriva en crisis fiscales. No por nada, digamos, Argentina no para de caer. ¿Por qué? Porque es el modelo de la inconsistencia fiscal, el modelo que deriva siempre en crisis. Unas crisis que solamente benefician a la casta política porque cada vez implican un Estado cada vez más grande. En el fondo, ¿sí?, lo que tenemos es que Argentina, fruto de esto, desde el año 1950, ¿sí?, vive cada 2 años uno tiene crisis. En definitiva, este es un modelo decadente que a los únicos que favoreció fue a ellos, a la casta política. Bien, muy bien. Gracias, Javier Milei. Minuto y medio para Miriam Bregman. Gracias. Educación es la consigna y no puedo dejar pasar que cuando María Eugenia era gobernadora explotó una escuela producto de la desidia estatal. Justicia por Sandra y Rubén. Milei, Larreta, Vidal, toda la derecha nos dicen que cuanto menos derechos tengan los trabajadores, más trabajo va a haber. Eso es falso. Ya se hizo en los 90 y la desocupación llegó casi al 20%. Hoy la juventud ya trabaja sin derechos, sin aguinaldo, sin vacaciones y es donde más hay desocupación. Pero del otro lado, el gobierno le está dando beneficios al agronegocio, a las mineras, a las automotrices. Y dicen que eso generaría más trabajo. Ya se demostró que tampoco. Lo único que genera es más desigualdad. Además, con la burocracia sindical aliada están firmando convenios flexibilizadores como lo acaban de hacer en el ESMATA y que además Fernández fue a sacarse una foto. Al revés, nuestra propuesta es reducir la jornada laboral a 6 horas, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin reducción salarial y que nadie cobre por debajo de la canasta familiar. Empezando por implementar esta medida solamente en las grandes empresas, se podrían generar 900.000 puestos de trabajo genuinos, casi 1 millón de personas. Y de esa forma, no sacarle siempre a los que trabajan, a los verdaderos creadores de riqueza. Vos sabés que la izquierda va a estar siempre de tu lado y va a ser la que va a defender esto con fuerza en las calles y en el Congreso. Muy bien, cierra el minuto y medio Leandro Santoro. ¿Cuál es el problema más importante que hoy tiene la Argentina? La inflación y la caída de la actividad económica. ¿Cómo se resuelve este problema? Con dólares. El problema recurrente de las crisis en la Argentina es la falta de dólares. ¿Y por qué tenemos problemas de dólares? Primero hay un tema estructural que lo podemos discutir otro día, pero hay un tema que agravó al problema estructural, que es el proceso vergonzoso y ruin de haber tomado deuda para la fuga de capitales. Durante el gobierno de María Eugenia se tomaron 100.000 millones de dólares y se habilitó la fuga para 86.000 millones de dólares. ¿Por qué se hizo esto si no se construyó una escuela, no se hizo 1 kilómetro de subte, no se amplió ninguna fábrica? Nadie sabe dónde están los dólares. Para generarle los negocios a los fondos de inversión y a los bancos amigos de los amigos de Macri. ¿Sabes cómo era la operación? Traían dinero afuera porque habían flexibilizado el sistema financiero. Subieron la tasa de interés, plancharon el tipo de cambio, hicieron guita, esos pesos los transformaron en dólares, los dólares se los dejaron llevar de la Argentina. En un día, me acuerdo que Sturzenegger vendió 1.400 millones de dólares para que el dólar, que estaba a 20, 2 meses después terminara valiendo 40 mangos. ¿Sabes por qué pasó esto? Porque hay una concepción de los negocios. Los tipos trabajan para los negocios. Lo mismo pasó con las tarifas de servicios públicos. Los 3.000% de aumento de las tarifas de servicios públicos se debe a que pusieron al gerente de la Shell al frente del Ministerio de Energía y que los dueños de las empresas eléctricas siguen siendo amigos de Macri. Entonces, para entender el conflicto económico de la Argentina, entendamos que la falta de dólares es el tema y los negociados de los amigos del poder. Bien, gracias Leandro Santoro. Ahora entramos en el minuto de réplica y el minuto de réplica, de acuerdo al sorteo, le toca a María Eugenia Vidal. Otra vez pero Macri. Pero vamos a contestar punto por punto. Habló de la deuda, Leandro, que es un tema recurrente del kirchnerismo. Primero quiero decir que si Cristina le hubiera entregado a Mauricio el mismo superávit fiscal y comercial que Néstor le entregó a ella, no habría deuda durante el gobierno de Mauricio. Porque la deuda, y como la inflación, es hija del déficit. Y cualquier economista se los puede decir. Pero lo más importante de todo es que tan es así que en este gobierno, en este momento, Alberto se endeudó en más de 30.000 millones de dólares. Y sí, me van a decir que fue en pesos, no fue en dólares.
dólares, pero es a valor del dólar oficial y ajustado por tasa. Lo vas a tener que pagar igual. Entonces, si queremos ponernos de acuerdo en algo, pongámonos de acuerdo en un país que tiene que exportar para tener dólares y para eso se tiene que abrir en su economía, que no puede emitir porque si no genera inflación. Y hoy no pagás tarifas. Es verdad, no pagás aumentos, pero cuando vas al supermercado lo pagás con inflación. Y nos tenemos que poner de acuerdo también en no endeudarnos más. Pero para eso hay que definir prioridades. Muy bien, el minuto ahora para Javier Milei. Bueno, yo voy a continuar con la lógica del modelo de la casta, que genera un gasto público explosivo, y claro, hay que financiarlo. Entonces, ¿cómo se financia? Una de las fuentes es subiendo los impuestos. Nos matan impuestos, ahogan a las empresas, matan el crecimiento. De hecho, Argentina inició el siglo XX en el mismo nivel que Australia. Hoy tiene un PBI per cápita que es el 25% al dólar oficial y 12,5% al paralelo. Es decir, perdimos el 87,5%. La otra es financiarlo con deuda, una inmoralidad. ¿Por qué? Porque es cobrar impuestos futuros. ¿Y carguen sobre quién? Sobre los que nos nacieron y ni siquiera sobre los que votaron. Digamos, o sea, gente, digamos, absolutamente inocente que está pagando la fiesta de otros. Y la otra fuente es la fuente de la emisión monetaria. Argentina le ha quitado 13,0 a la moneda, le podría quitar 2 más, digamos, vive en descontrol inflacionario. Por lo tanto, digamos, se genera un modelo, ¿sí?, que asfixia al sector privado, distorsiona precios y la única consecuencia es que los argentinos somos cada vez más pobres mientras que la casta cada vez más rica. Bien, gracias, Milei. Ahora el derecho a réplica. Un minuto, Miriam Bregman. Gracias, porque Milei puede gritar lo que quiera, pero en el Brasil de su héroe Bolsonaro ya se aplicó las recetas que él dice. Se hizo una reforma laboral, se eliminaron derechos, se prometían 2 millones de puestos laborales por año. ¿Y qué pasó? Creció la desocupación, del 12 al 14%. Y otra cosa más que tampoco dice Milei, aunque grite, la inflación se duplicó, la inflación. Y quiero decir algo más respecto de otro mito liberal y la inflación, porque siempre le echan la culpa al aumento de salarios. En la Argentina van 4 años consecutivos de caída del salario y tenemos un 50% de inflación. Salarios y jubilaciones deben actualizarse mensualmente según la inflación. Seamos claros. La soga al cuello que tiene la economía argentina se llama Fondo Monetario Internacional. Deuda externa, fuga de capitales, servicios privatizados. No hay salida para las mayorías populares si se mantiene ese esquema. Gracias. Leandro Santoro, su minuto. Yo a las falacias económicas de María Eugenia Vidal las voy a responder en los 6 minutos libres. Sí quiero aprovechar este tiempo para hablar un minuto de educación. Mira, la educación en la ciudad de Buenos Aires la gestiona Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y sabés cuál es la consecuencia de eso? Que hace 10 años el presupuesto cae 1 punto por año. También cuando fueron gobierno pasaron de 6 puntos del PBI a 4,8. No es que uno quiera hablar de Macri porque lo traiga todo el tiempo a la mesa por esnovismo. Simplemente es que están reivindicando su gestión y que quieren volver. Bueno, digamos que fue lo que hicieron. En la ciudad de Buenos Aires también hay otro tema que es muy importante, que es que en el año 2018 quisieron cerrar 14 escuelas nocturnas. Hoy me está acompañando acá Mariana, que es miembro de una de esas escuelas nocturnas que quisieron cerrar. María Eugenia, espero que la conozcas, como no conocías a la mamá de Arshak. Es el Colegio José Ingeniero. Si no hubiese sido, entre otras cosas, por la intervención de la comunidad educativa, seguramente se hubiese cerrado. La ciudad de Buenos Aires tiene un déficit con la educación enorme. Faltan 20.000 vacantes todos los años y es increíble que todavía sigamos permitiendo que los centros de primera infancia dependan de desarrollo humano. Bien, muy bien. Gracias, Santoro. Hay un montón de medios que están cubriendo. Le agradecemos también a la agencia Tela. Está cubriendo todo el debate para todo el país, así que se lo agradecemos. Vamos a los minutos libres. A ver, vamos lo que ustedes acordaron. Es discusión libre, son 6 minutos. La producción está controlando que el tiempo sea parejo de todos. Cuando alguien se pase o no respete, vamos a tener que cortarle el micrófono. Bien, muy bien. 6 minutos, sí. Primero, María Eugenia, pediría yo. ¿Ustedes se acuerdan que se comprometieron a hacer 3.000 jardines de infante? Con la plata del fútbol para todos. No llegaron a hacer ni 150. Y este es un problema terrible en la ciudad de Buenos Aires. Porque los chicos de la primera infancia, en la educación inicial, terminan yendo a guarderías que son en realidad depósito de chicos pobres. Es increíble que este tema no esté en la agenda. Como también es increíble que no pongamos en discusión cuántas horas tienen que ir los pibes y las pibas al colegio. Porque antes de la pandemia iban 4 horas por día. No hay un programa de jornada extendida. Ni siquiera se les ocurre porque tendrían que abrir
abrir escuelas, porque tendrían que nombrar cargos docentes. La pregunta que yo me hago es, ¿la educación en la ciudad de Buenos Aires es prioridad? Ustedes seguro ya tienen la respuesta. ¿Puedo hablar? La respuesta, sí, porque seguía yo. Ahora ya hablamos, Bueno. Miriam. La respuesta es esta, 45. 45 son los días de clase que este año le ganamos a la educación contra la mayor parte de las provincias del país, en especial la provincia de Buenos Aires, por ir a la Corte Suprema y resistir el cierre de escuelas que el Frente de Todos militó 1 año y medio. El otro número es 50. 50 escuelas nuevas, 60% No es así. en el punto del sur de la ciudad, que lo cual favorece la igualdad. El tercer dato es que la ciudad de Buenos Aires es la que tiene nivel de cobertura, el nivel inicial más alto de la Argentina, además de inglés de primer grado, programación y robótica. Pero vamos a las propuestas. En las propuestas nosotros queremos llevar al Congreso una ley de emergencia educativa para ir a buscar al 1.300.000 Sí. chicos que perdimos en María pandemia. Eugenia, los 4 años de gobierno A ver, de Leandro, escuchemos a Miriam. Sí, 4 años, sí. A nosotros no nos tienen que hablar en tercera persona la educación pública, porque nuestros hijos y nuestras hijas van a la escuela pública. Sabemos de la falta de vacantes, sabemos de la angustia que genera la inscripción online. Lo pasamos, lo vivimos. Y también sabemos que para que este gobierno de Larreta y de Vidal le diera comida a los chicos durante la pandemia, a los pibes y pibas de esta ciudad, Horrible. tuvimos que presentar un amparo, tuvimos que pelearla junto a las cooperadoras, junto a docentes, tuvimos que hacerlo Sí. de nuestras bancas porque le querían dar un sándwich con algo parecido a jamón y queso y una barrita de cereal ver, podrida Milei. a los chicos. Y una cosita más, tampoco le votamos la venta de tierras en Lugano para que hagan una cancha de golf, como le votó Sí, el bien. peronismo a Larreta, a cambio de que haga un jardín de infantes, Emilia, que por no supuesto monopolicemos, no lo hizo. por favor. Milei. Sí, No, Milei. si yo no monopolizo. Una vez que puedo decir una palabrita. ¿Querés alguna más? Bien, vamos por algunas de las cosas que dijo Miriam. Miriam dice que yo digo que la culpa de la inflación es lo de los trabajadores. Falso. Digamos, yo creo en el principio de imputación de Menger. Son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Si vos tenés un problema de teoría del valor, no es mi problema. La teoría de McDonald's, ¿la conocés? Neo- La del empleado del mes. Sí, claro que la conozco y Ah, porque conozco sos la empleado de falacia. las multinacionales, y lo conozco único la que falacia haces. también y te la puedo contar. Teoría de Ronald El otro- McDonald. Sí, por eso, digamos, a ver, lo otro que quiero agregar, digamos, esa acusación con el Fondo Monetario Internacional. Si hay alguien que es crítico del fondo, soy yo, porque soy liberal. De hecho, es un invento, sí, de White y Keynes. Digamos, sí, algo que queda claro que yo, digamos, no le tengo mucho cariño a Keynes. La otra es hablar de la flexibilización laboral de los 90. Te cuento que hubo un escándalo, que fue el de la Banelco, porque justamente no la hicieron durante, digamos, o sea... Eso no fue en los 90. En los 90 ¿cómo estaba que no? Cavallo, ¿Cómo el que no? le robó Pará, todos los pará. ahorros a la clase Pero no media y vos hicieron la reivindicás reforma con una laboral. cara que yo no lo puedo Justamente creer. lo que te estoy diciendo es que no hicieron la reforma laboral, por eso Cavallo. estuvo la ley de... A ver, ¿por qué no Milei. hicieron la pará, reforma laboral? no, dame A un ver, segundo. porque, redondee, digamos, por déjame que- favor, sí. Bien, y después, digamos, hay otra cosa más. Otra vez volvés a repetir la falacia de la asociación. A ver, te lo voy a explicar para que, a ver, no lo repitas tanto. O sea, ¿sabés qué? Yo tengo cosas en común claramente con Trump, con Bolsonaro. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Sabés cuál es, Que su pueblo los ¿sabés repudia. cuál es la idea? Sí. Las ¿Sabés cuál es la movilizaciones de idea? trabajadores y trabajadoras A ver, para Milei, dar la pelea Milei, contra la ¿dónde? izquierda A ese empobrecedora de todo el mundo. 600.000 muertos. Es ir en María contra Eugenia sí, Vidal. 600.000 sí, 600.000 muertos, muertos, digamos, o sea, que la Pero gente estamos- pandemia a ver, siempre le a ver, dicen peor. ¿Por qué no Milei. hay Milei. como la gente? Milei, digamos, por- Milei, a ver si se puede comportar de acuerdo a lo que pactamos sus equipos El de campaña. tiempo que queda es para Vidal y para Santoro. Muchas gracias. A ver, El tiempo que a queda ver, para Vidal, Vidal sí. y para Pusiste tus Santoro. ideas. Quiero Mira, una cosa... dale, una- dale. Bueno, no, yo te voy a decir porque seguramente no las conocés, pero las 54 escuelas que se hicieron en la ciudad, 19 son reemplazo. Te quisiera preguntar dos cosas. ¿Cuántas escuelas construiste vos en tu gestión en la provincia de Buenos Aires y cuántas leyes votó el macrismo los 4 años que fueron gobierno? Porque no votaron ninguna ley de educación. Ninguna ley de educación. No es prioridad la educación ni en la ciudad ni para un proyecto conservador que se imagina que la forma de progresar es quitando derechos. Si asumimos que siempre hay que ponerse del lado del fuerte para de esa manera progresar, vamos a construir una sociedad más desigual. No es para nadie menos importante también que no se hayan comprometido a cumplir con la A ley ver, de financiamiento a ver, educativo sí. del 6% del producto para garantizar que todos A los ver, niveles y las María becas tengan Eugenia acceso a la Vidal, sí. educación. En mi gobierno se construyeron 65 escuelas. Los 4 años anteriores de Scioli se construyeron 3. Un montón. Así que estás mal informado. Un montón En de segundo escuelas. lugar, decir también que acá en el fondo, cuando hablamos de educación, hablamos de dos modelos también bien distintos.
distintos. Uno que después de la pandemia te propone viaje de egresados, después de haber cerrado las escuelas 1 año y medio, adoctrinamiento, donde el presidente dice que fue un debate formidable, y pasar sin nota. En la ciudad de Buenos Aires, hoy el jefe de gobierno anunció jornada extendida obligatoria en 6º y 7º grado, centros de apoyo escolar para seguir las trayectorias. Hoy las escuelas abiertas los sábados. Y por supuesto, vamos a ir a buscar al 1.300.000 chicos. La ciudad ya empezó y ya recuperó a la Los últimos mitad. 15 segundos son de Breckman. No, Sí. si me interrumpió todo el tiempo. Pero los estamos monitoreando para que esté parejo. Digo, Créanme que pero está parece parejo. que cuando me monitoreás no haces la limpieza de lo de ella. Es imposible. Digamos, si vos Es querés imposible, hacer... no Breckman, soporta, sí, le no decimos, soporta le decimos. Ella cree que sea puede subir los salarios Él solo por quiere Breckman, gritar, que ganemos los todos zurdos $1 de millón de mierda, dólares, vamos a ser dejalo. todos ricos. Breckman, Para lo que O sea, tiene 15 para decir. segundos. 15 segundos, Breckman. Mirá, lo que tengo que decir es que en un debate se tiene que poder decir ideas y no estar agrediendo. Utilizo estos 15 segundos para Falacia, decir que asociación todo el deje tiempo. de agredir. Bien, Tiene gracias. falacia. Y de la decir la asociación todo el palabra tiempo. falacia que ya nos cansó a todos. No, bueno, Bien. pero digamos, o sea, pero deja de cometerla, no la digo ya más. terminamos los 6 minutos Catador de libres. falacias, de Milei. acuerdo a Y lo si que vos hemos las pactado con todos los equipos de campaña. Bueno, ¿qué pueden pasar los asesores? El minuto de los asesores pueden incorporarse al debate. Porque después entramos, Y- Marcelo, en el tercer tema de discusión de debate. Para después vamos a entrar al final, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, estamos viendo muchísima gente, muchos periodistas, muchos acompañantes de los candidatos. Está Power, ¿no? El de hoy. Sí, sí, te digo una cosa, estos 6 minutos libres Estuvo más ordenado. estuvo más Bien, ordenado, bien, se bien, controló, bien. los medimos desde la producción. Sí. ha hecho Nosotros una le cosa queremos pareja. contar que mientras están hablando minutos libres, estamos midiendo cuánto más o menos habla cada uno. La idea es que en promedio hable cada uno 1,5. Alguno puede hablar más, otro menos, de acuerdo a su estrategia. Por eso tenemos más o menos el momento y los segundos que le resta a cada uno. Y ¿no? entendemos a los candidatos, porque nosotros tenemos años. Cuando vos empezás a hablar, pensás que hablaste mucho menos tiempo del que en realidad hablaste. Pero acá hablan Porque todos. acá hablan todos, sí. Hablan todos. Ahora están hablando precisamente con los asesores. Es el minuto. No vamos a ir al tercer tema. Con las mismas reglas Efectivamente. anteriores, con el mismo sorteo, ahí están. Ahí estamos, están regresando. Es el tercer tema elegido, acordado con los candidatos. Pues Con los les cuatro, agradecemos. con Javier Milei, el equipo de Javier Sí. Milei, de Miriam Breckman, Leandro Santoro, María Eugenia Vidal. Y le agradecemos sinceramente a los asesores el poder de síntesis para Fenomenales. darle consejos a sus candidatos en tan poco Nos tiempo. vamos a meter en el tercer tema. El tercer tema es política sanitaria en pandemia, un tema clave que vivimos a partir del 20 de marzo del año pasado, ¿no? Exactamente. Bueno, empieza Javier Milei con su minuto y medio. Bueno, lo primero que hay que entender es que este tema de la pandemia, el mundo ya le había encontrado solución de cómo es el tratamiento en 1927 con el modelo de Kermack y McKendrick. Pero acá, digamos, se lo desconoció. ¿Dónde está la lógica? ¿En qué pasa con la cantidad de infectados? La cantidad de infectados básicamente depende de los susceptibles, es decir, aquellas personas que pueden enfermarse, la probabilidad de enfermarse, ¿sí? Y la tasa de contagio. Eso lo que va a hacer son aquellos que van a quedar siendo infectados dentro del sistema. Y por otro lado, salen del sistema los removidos, ya sea o los que se mueren, ¿sí? O los que se curan, ¿sí? O los que son testeados. Es decir, ¿cuál era la estrategia, ¿sí? Que todos sabíamos que teníamos que llevar a cabo para enfrentar la pandemia? En la primera etapa, cuando no había vacunas, había que hacer testeos masivos. Sin embargo, este gobierno, sí, por no dejar de robar, sí, decidió condenar a la muerte a miles de argentinos. De hecho, si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, sí, en lugar de tener hoy 115.000 muertos, hubiera tenido 25.000 muertos. Es decir, este gobierno genocida se llevó la vida de 90.000 personas por no poder dejar de robar. Porque primero no testeó por ladrón y después por hacer negocios con las vacunas tampoco vacunó. Por lo tanto, digamos, esto es parte también de la casta. La casta no renuncia a los privilegios. Si tiene que elegir entre seguir robando y que se muera la gente, prefiere que se muera la gente con tal de no seguir robando. Gracias, Milei. Su minuto y medio, Miriam Breckman. Gracias. ¿Qué es lo que Milei no va a decir?
¿Cuáles son los motivos que llevaron a que estemos en lo que va del siglo XXI en la cuarta crisis pandémica? Esta situación es consecuencia de la destrucción del ambiente, de la deforestación, del maltrato animal, de las megagranjas que son incubadoras. El capitalismo produjo esta crisis y la juventud lo enfrenta en todo el mundo. Esa juventud a la que ya le sacaron los derechos a un aguinaldo, a vacaciones pagas, a un trabajo, a un salario digno, y ahora también le quieren robar todo futuro destruyendo el planeta. Como dicen ellos y ellas, no hay planeta B. El gobierno votó en diciembre del año pasado un presupuesto de ajuste cuando sabía que venía la segunda ola. El Frente de Izquierda lo denunció, pero ahora, como si fuese poco, lo reconoce en sus propios audios Fernanda Vallejos, la diputada Fernanda Vallejos. Eso se llama ajuste, ajuste. Recortaron el presupuesto COVID, sacaron el IFE, todo sabiendo, como dije, que venía la segunda ola. Y una cosa más. Los que se cargaron y las que se cargaron sobre sus espaldas la pelea contra el COVID fueron todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Por eso le exigimos a Vidal y a Larreta el pase a la carrera profesional de las enfermeras y enfermeros de esta ciudad, plenos derechos para residentes y concurrentes. No pueden hablar de salud tratando así a los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad que estuvieron en la primera línea. Leandro Santoro, su minuto y medio. No me sumo a lo que acaba de decir Miriam. De hecho, está conmigo hoy acá Cristian Acosta, enfermero del Ramos Mejía, también reprimido en la protesta de la legislatura porteña. Así que si también, María Eugenia, no lo conoces y querés hablar con él, va a ser interesante escucharlo. ¿Cómo es vivir en pandemia siendo que tu propio gobierno no te reconoce como profesional de la salud? Ahora, enfrentamos una pandemia súper compleja. Es cierto, nadie tenía un manual de cómo resolverla. Sin embargo, a pesar de que el mundo no vendía respiradores, no vendía insumos, a nadie le faltó una cama de terapia intensiva, a nadie le faltó un respirador. 4.000 respiradores, 4.000 camas de terapia intensiva, más de 80 millones de vacunas. El gobierno argentino hizo un esfuerzo enorme para garantizar que el sistema de salud que había dejado destruido el macrismo, que en los 4 años de gobierno había bajado su presupuesto a 23%, mejor dicho, 23% de lo que tenía, era la forma de encarar de esta manera la pandemia. Ahora, ¿qué hizo Horacio Rodríguez Larreta? ¿De qué manera gestionó? Porque la verdad, respiradores no compró ninguno, pero sí compró barbijos a sobreprecio. Más de 5 millones de barbijos a sobreprecio, algunos de los cuales los llegó a pagar 3.000 pesos cada uno. Tampoco contrató camas de terapia intensiva, pero sí lo que hizo fue tratar de contratar los hoteles de la hermana de él, por ejemplo, ¿no? Y en la gestión en las villas. Ustedes recordarán cómo arrancó la pandemia. Faltaban agua en la Villa 31. Hoy me acompaña Nora también, que es una de las responsables de haber tratado de construir una red de contención en la Villa 31 porque en plena pandemia no había agua y la responsabilidad no era de AISA, era del gobierno de la ciudad. Entonces, cuando hablamos de pandemia, tenemos que pensar en este tipo de cosas. Gracias, Leandro Santoro. El minuto y medio para María Eugenia Vidal. Como dije a lo largo de todo este debate, es más importante lo que haces que lo que decís. Y yo no voy a emitir opinión en este minuto y medio, sino que te voy a contar cómo fueron los hechos. En el gobierno de la ciudad tuviste un líder de pandemia que es Fernán Quirós, que está hoy en el público, que lo acaba de galardonar la Academia Nacional de Medicina por su trabajo. En el gobierno nacional tuvieron que echar al ministro. En el gobierno de la ciudad todos esperamos nuestro turno para vacunarnos. En el gobierno nacional, funcionarios y militantes se vacunaron antes que tu abuelo o tu papá. En el gobierno de la ciudad ganamos 45 días de clase por ir a la Corte Suprema a defender que tus hijos estén en la escuela. En el gobierno nacional tuviste un ministro de Educación y un presidente que militó el cierre de escuelas. El gobierno de la ciudad nunca improvisó. El gobierno de la ciudad siempre confió en tu responsabilidad. Tuvo un plan. El gobierno nacional improvisó todo el tiempo. Nunca tuvo un plan. Te maltrató. Te faltó el respeto. Y como ves, al final del día, esto no se trata de lo que decimos, sino se trata de lo que hacemos. Cuando esta pandemia termine, vamos a seguir trabajando para cuidarte. Hoy Fernán está trabajando en un plan de salud mental para poder acercarle ayuda a todas esas personas que viven en la ciudad y sienten que tienen problemas emocionales. Te cuidamos antes, te cuidamos ahora y te vamos a seguir cuidando. Gracias. Bueno, vamos al minuto de réplica. El primer minuto es para Javier Milei. Bien, lo primero que puedo decir es que hubo un error de diagnóstico. Ese error de diagnóstico fue tanto en el gobierno nacional como a nivel, digamos, de cada uno de los estados provinciales, en especial la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, digamos, fue cómplice de la cuarentena cavernícola.
Se confundió un problema de equilibrio parcial con uno de equilibrio general. ¿Sí? Se careció de orden de magnitudes, es decir, no se tenía, digamos, nunca se miró, digamos, o sea, qué implicaban en términos de muertos, por ejemplo. O, por ejemplo, había falencias matemáticas, se analizaban mal los números. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Que Argentina, por ejemplo, en un relevamiento que hizo Bloomberg, Argentina fue el peor país del mundo en el tratamiento de la pandemia. Argentina tuvo una caída del PBI que casi triplica al resto que tuvo, digamos, el resto del mundo. Y además, digamos, hoy Argentina está entre los 10 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Hicimos todo mal. ¿Por qué? Porque no se testeó, no se vacuna, digamos, como corresponde y por ende, digamos, se nos encerró, se nos empobreció y los únicos que se siguieron subiendo los sueldos fueron la casta. Bien, gracias, Milei. Miriam Bregman, su minuto de derecho a réplica. Gracias. En pandemia se agudizó también la crisis de la vivienda, el hacinamiento en los barrios populares. No nos olvidamos de las mujeres que como Ramona perdieron la vida en la Villa 31. El gobierno nacional recortó el IFE, que en un 64% era cobrado por mujeres. En Guernica, como en la 31, le pasaron por encima con las topadoras a ellas, a sus pequeños hijos, cuando estaban reclamando nada más ni nada menos que una vivienda. Muchas estaban ahí huyendo de la violencia de género. Larreta remató esta ciudad, pero no lo hizo solo. De las 500 hectáreas aproximadamente que privatizó, unas 300 fueron en complicidad con el peronismo. Acá tengo los datos, los dejo a disposición, dato por dato, de todas las leyes que le votaron. En plena pandemia votaron darle más beneficios a las grandes constructoras de la ciudad. Y después preguntan por qué crece la derecha. Hay que terminar con esta irracionalidad de casas sin gente y gente sin casas. Leandro Santoro, su minuto. ¿Alguno recuerda alguna política pública del jefe de gobierno para ayudar a las personas en pandemia? Ninguna. Hacé memoria. Mirá lo que hicimos nosotros, porque este gobierno ayudó a la gente en situación de emergencia. IFE, 11.000 millones pusimos solamente en la ciudad de Buenos Aires con 300.000 beneficiarios. La ATP le llegó a 2 de cada 3 empresas de la ciudad. Hoy más de 150.000 porteños y porteñas no pagan más ganancias y con la tarjeta alimentar llegamos a 67.000 beneficiarios. Nos ocupamos de la gente, no nos dedicamos solamente a hablar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el gobierno porteño? Se dedicó a hacer negocios y en esto coincido con Miriam. Vendieron más de 160 hectáreas. Yo no voté ninguna venta de ninguna hectárea. Te voy a decir que es lo que equivale al barrio de San Telmo. Lo que hicieron después fue concesionaron 300 hectáreas a concesionarios privados, que es lo que equivale al barrio de Chacarita. ¿Te das cuenta? Para esto quieren diputados en la ciudad de Buenos Aires, para llevar adelante la venta de terrenos públicos. Como un sector de la derecha niega el calentamiento climático y niega la importancia de defender los espacios verdes, no le dan importancia. Gracias, Leandro Santoro. María Eugenia Vidal, su minuto de derecho a réplica. Bueno, primero no vamos a aceptar ninguna denuncia que ponga en duda nuestra honestidad. En el tema barbijo fue una compra que nunca se terminó de concretar porque apenas apareció la denuncia, no solamente nos pusimos a disposición de la justicia e hicimos una auditoría, sino que además a partir de ahí todo lo que compramos en pandemia está en un portal público que todos pueden averiguar y saber lo que pasó. En segundo lugar, las políticas públicas de la pandemia, las que Leandro hizo mención, son todas con la maquinita de imprimir del Banco Central. Así es muy fácil ayudar. La ciudad ayudó, aún con la baja de coparticipación, dándole exención de ingresos brutos y de ABL a los sectores más golpeados. Pero no todo es plata, no todo es platita. Hay cosas que no son platita. Por ejemplo, las 82 peatonales que pusimos para que los dueños de bares y restaurantes puedan poner sus mesas y eso los ayude a trabajar. Por ejemplo, todo el sistema de bicicletas que trabajamos durante 14 años para que los chicos puedan ir a la escuela sin contagiarse y los trabajadores no esenciales también poder transitar la ciudad. Por ejemplo, los voluntarios que acompañaron a los adultos mayores, que fueron los más golpeados, yéndoles a comprar la comida. Así que sí, estuvimos cuidando, estuvimos al lado tuyo y vos lo sabés. Bueno, gracias. Vamos a entrar ahora en los 6 minutos libres de este tema que es política sanitaria en pandemia. Lo bravo viene ahora. Lo bravo. Bien. Pero bueno, venimos bien, venimos Le reiteramos, pueden dialogar entre ustedes, lo que sí no queremos que nadie monopolice y eso fue pactado con sus candidatos.
sus jefes de campaña. Así que si alguien monopoliza y se va por la rama... Pasando el minuto 50, que es más o menos el promedio de lo que tiene que hablar cada uno. Vamos a tener que cortar el micrófono. Así que pueden dialogar, no sé, Miriam Bregman, sí. Quería decir algo porque me llama la atención lo que dice Vidal, porque ellos, su fuerza política pasó de antivacunas, incluso iban a algunas marchas y todo, se los veía en la calle revoleando barbijo, a lobista de la Pfizer. Entonces, han pasado por todas las etapas, decirle comandante Alberto, a decir que no iban a colaborar en nada. Veo que hay mucha especulación política en las actitudes que van tomando y muy poca sanitaria. Pero le quiero decir otra cosa. ¿Cómo puede ser que hayan reprimido de la manera que reprimieron a las trabajadoras, a esas mujeres que pelean día a día en la 31? Ni siquiera les avisaron que se tenían que ir para que vean el nivel de crueldad, porque buscaban la foto de la topadora, la foto en elecciones de la topadora pasando por arriba de esas mujeres. Yo la conozco a Vidal, porque ya reprimió a las trabajadoras de PepsiCo y como dijo acá Santoro, también acá me acompaña Katy Balaguer, una de las leonas de PepsiCo, un ejemplo de lucha para nosotros, que fue reprimida por Vidal. Ella le mandó una carta y ni siquiera la atendió. En primer lugar, los desalojos son ordenados por la justicia, no son decididos por la policía. En segundo, eso pasa siempre y en todas las jurisdicciones. En segundo lugar, quiero decir sobre la Villa 31. Yo no sé cuánto la caminaron, pero yo sí la caminé porque fui ministra de Desarrollo Social hace 14 años. En el gobierno de Ibarra, que el Frente de Todos, nosotros vivimos el gobierno del Frente de Todos apoyaba. Y entonces cuando la caminaba, esta Villa 31 de hoy no es esa. En ese lugar donde se hizo el desalojo se va a hacer una escuela. Pero además ya hoy está el Ministerio de Educación y hay un polo educativo y hay calles abiertas y hay iluminación. Hay mucho avance a partir de lo que se hizo en la Villa 31. A ver, Santoro. Bueno, es difícil hablar porque la gente por ahí no conoce. Lo que pasa es que María Eugenia sí tiene la obligación de conocer. A ver, puso recién el caso de las bicicletas. Las bicicletas en la ciudad de Buenos Aires se arancelaron en pandemia. Los barbijos se compraron con sobrepeso y hay causas judiciales. 2 funcionarios perdieron su lugar por eso y hay una causa que está avanzando. Pueden leer el diario Infobae. El periodista Nicolás Pizzi tiene una excelente información sobre el tema. Efectivamente es un desquicio hablar con gente que en algún momento planteó que vivíamos una infectadura. ¿Se entiende lo difícil que es construir consenso con un espacio político que contiene personas que sostenían en mayo, recién iniciada la pandemia, que estábamos encarando una infectadura? Y el caso de Javier Milei directamente ya es el extremo. Ni siquiera él se vacunó. O sea, si vos no te vacunás y no crees en la ciencia, ¿de qué manera, por ejemplo, podés pedir la responsabilidad social? ¿De qué manera podés opinar de eso si terminás creyendo en una suerte de terraplanismo científico? A ver, vamos por parte de las cosas que está diciendo Santoro. Me acusa de negador del cambio climático. Si uno mirara lo que son los estudios de 10.000 años atrás hasta hoy, 5.000 años atrás, ¿saben qué? La temperatura del planeta sí está en el nivel mínimo. Verdaderamente. Es increíble lo que decís. Ese es el primer punto. El otro punto tiene que ver, se habló de infectadura, claramente. El modelo de cuarentena cavernícola que impulsó este gobierno constituye una violación del Estatuto de Roma, artículo 7, inciso K. ¿Por qué? Porque fue contra, básicamente, la propiedad, no dejar de usar la propiedad. Entonces, o te vuelves un esclavo, o te morís. Después otra cosa que dijo, a ver, digamos, el tema de la vacuna. Yo entiendo, Leandro, que vos debés tener algún problema de que no podés llevar una vida libre y solo. O sea, pero yo, ¿sabes qué? Hago renta a riesgo. O sea, ¿sabes qué? Mira, así como... Pero es irresponsable socialmente. Riesgo para todos. A ver, tengo una pregunta. ¿Nos hisoparon acá? ¿Nos hisoparon? Para ir a Miami se vacunan. Para ir a Miami se vacunan. Pero yo sí me hisopé antes. Increíble, es decir, yo me para ir a Miami si hiciera lo mismo que vos, ¿qué pasa? A ver, te das cuenta que me interrumpe y después... Para ir a Miami se vacunan. Entonces, a ver, yo cada vez que hago un acto o voy a algún lugar, me hisopo 48 horas antes y el mismo día también. Siempre uso barbijo. Hago una evaluación de renta de riesgo. ¿Por qué? Porque yo no soy un grupo de riesgo. Y ¿sabés qué? Por algo piden cláusula de indemnidad. ¿Por qué? Porque no están, digamos, todas las vacunas bien probadas. Y te voy a decir algo. ¿No están todas las vacunas bien probadas? Ah, ¿sí? ¿Está aprobada la fase 3? ¿En serio está aprobada la de la Sinopharm? Dale, decilo ahora y vas a, digamos, y que quede bien marcado. Javier, todas las vacunas están probadas por la ANMAT. Te estás diciendo una barbaridad. Por la Organización Mundial de la Salud. Así opinás de economía, Javier. Así opinás de economía. María Eugenia Vidal. Y le voy a decir algo más. ¿Sabés qué? Mis padres eran grupo de riesgo y sí los hice vacunar. ¿Por qué? Porque el riesgo, si se equivocaban, se moría. En mi caso, Bien. Méndez, Listo, a ver, Vidal.
Quiero decir lo más importante, ¿no? Porque esto también marca el futuro. No solamente el gobierno nacional improvisó durante toda la pandemia, improvisó cuando no supo salir de la cuarentena, improvisó cuando no compró todas las marcas que hacían falta para que todos tuviéramos la vacuna, improvisó cuando el presidente te prometió que ibas a tener 10 millones de vacunas en febrero y no las tuviste, improvisó cuando te dijo que ibas a tener la segunda dosis en agosto y si no fuera por Fernán Quirós y su estudio de Moderna no habría habido segunda dosis. Todo fue improvisación, pero la peor improvisación fue que después de que votaste el 12 de septiembre y le dijiste que todo esto estaba mal, se pasaron una semana discutiendo cargos de poder y volvieron a lo peor del pasado. Esa es la peor improvisación. No es improvisación. Y es la que van a Priorizar seguir los negocios haciendo. en los laboratorios no es improvisación. Es bastante 15 segundos y consciente lo que 15 hicieron, segundos. Tienen que cerrar ustedes dos. Dale. Miren. No, que me parece que acá se ponen unos títulos, ¿viste? Improvisación. No. Se priorizó el negocio de los laboratorios. El único que denunciaba que había que declarar de utilidad pública los laboratorios fue el Frente de Izquierda. El que dijo que había que pelear por liberar las patentes fue el Frente de Izquierda. El resto hacen esto, se tiran. Que hay Macri... Santoro, que hay por favor. 15 Cristina, segundos. que hay Macri, que hay Cristina. Adelante, Santoro. Bueno, en el medio la A ver, salud de la Miriam, población. por favor, Santoro, Santoro. 15 La pregunta es muy sencilla. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuántas vacunas trajo el jefe de gobierno? ¿Cuántas compraron? Ninguna. No compraron vacunas, no compraron respiradores, lo único, barbijos sí compraron, como dijimos recién. Ahora, se la pasaron diciendo que no podían. Cuando le demostraron que sí, salieron por el mundo a buscar vacunas, nadie les vendió. Gracias. Ya terminamos este tercer Lo bloque. que viene ahora, mucho mejor todavía de lo que vimos. Así es, ahora vamos a hacer una pausa muy breve, continuamos con el debate. Hay un cuarto bloque, cada uno de los candidatos va a elegir a otro para preguntarle y repreguntarle. Así que no te lo pierdas, ni de nosotros sabemos quién. No, exacto. Esto fue acordado por ellos y ahora vamos a ver porque no sabemos quién va a preguntar a quién. Estuvo totalmente acordado y bueno, lo vamos a ver. Yo tengo alguna sospecha, pero qué sé yo. Nadie Vamos sabe, a pero ver, que pasen los asesores, Quédate, pausa, y ya pregunta y respuesta, cara a cara, el debate aquí en Capital. Bueno, y seguimos en el debate capital, en una breve pausa. Se viene el bloque que hemos acordado con todos los candidatos y su equipo de campaña, que son preguntas y respuestas. Sí, el que pregunta va a ir a nuestra izquierda, de este Bien, lado, ¿no? Bien, muy bien. El que responde, a nuestra derecha. Así es. Como hemos acordado, la elección, quien empieza a elegir, es de acuerdo al resultado de las PASO. Y nosotros no sabemos a quién van a elegir. No, vamos a ver, sorpresa. Entonces, la primera en elegir a quién le va a preguntar es María Eugenia Vidal. Así ¿A que quién le elige? invitamos a que venga aquí. Pará. No, desde ahí. Desde ahí, bueno. Desde ahí. Acá digo a quién elijo. No, Sí. está bien. Después Perfecto. viene No sabe para la acá. Elijo a producción cómo se Leandro puso. Santoro. Ahí está, gracias. Leandro Santoro. Bueno, entonces, Vamos. sí. María Eugenia Vidal de este lado y Leandro Santoro. La mecánica, la reiteramos, es una Sí, pregunta de 30 segundos, una respuesta de 1 minuto, una repregunta de 30 segundos, una respuesta de 1 minuto. Así que sus 30 segundos, María Eugenia. Como hablamos mucho en este debate, hay mucha preocupación por la seguridad. Sí. Todos estamos preocupados por eso. La pelea contra el narcotráfico es difícil, yo lo sé mejor que nadie, por todas las batallas que me tocó dar en la provincia. Y lo que pasó esta semana para mí cruzó un límite con el tuit de Aníbal. Y yo te vi que saliste públicamente a decir que no te había gustado, que pensabas que era inaceptable. ¿No crees que Alberto y Cristina tienen que pedirle la renuncia? Mira, Vamos Ahí está el micrófono. Ahí está. Había un problema de micrófono.
Mira, yo creo que esa es una discusión que tengo que dar adentro de mi espacio político. No correspondería que la venga a decir acá. Pero yo también te escuché a vos. Y la verdad es que teniendo en cuenta que Mauricio Macri escuchó a los hijos de Diego Santilli, tal cual lo denunció Nancy Pasos, que es su mamá, la pregunta que yo a veces me hago es, ¿qué les pasó a ustedes que permitieron que su jefe político los investigue? Eso es verdaderamente mucho más jodido que mandar un tuit equivocado como el que mandó Aníbal, y sin embargo no generó el repudio de ustedes. Muy bien, repregunta. No fue un tuit equivocado. Fue un tuit donde divulgó datos privados de sus hijas. Y yo soy querellante en la causa donde se investiga el espionaje porque fui víctima. Fuiste víctima. Y como soy querellante y conozco el expediente, sé que no hay ningún elemento que involucre a Macri con esas escuchas. Sí, lo que pasa es que ahí la que hizo la acusación fue Nancy Pasos, la mamá de los hijos de Diego. Y es cierto que vos sos querellante, a mí me llama mucho la atención porque los policías de la ciudad testiguaron frente a la Comisión Bicameral de Inteligencia contando que hacían espionaje sobre vos, sobre Cristina y sobre los familiares de Lara San Juan. Y además en tu gestión, durante los 4 años que fuiste gobernadora, se armaron 7 bases de la AFI en tu territorio, donde se permitió hacer espionaje ilegal. Por eso también me parece muy duro que pongamos las discusiones en este plano, digamos, ¿no? Porque hablar de los hijos de alguien, si bien es cierto, yo coincido, yo creo que Aníbal estuvo muy mal, ¿eh? Con los hijos no se tiene que hacer nada. Y pongo el caso de Nancy porque lo tuiteó ayer y porque además está en una causa judicial y me parece doloroso. Y me parece que sobre eso sí Mauricio Macri tendría que dar explicaciones. La diferencia es que Macri no es Aníbal. Sí, ya lo sé. Bueno, gracias. Los invitamos a volver a los atriles. Bueno, ahí están volviendo a los atriles María Eugenia Vidal, Leandro Santoro. Y ahora le toca el turno para la elección a Leandro Santoro. Exactamente, porque venimos en el orden del resultado. Así que Santoro es el que va a elegir a quién preguntar. No sé a quién elige, La Leandro. voy a elegir a María Eugenia. Ah, bueno, entonces pasan pero de distintos lugares, porque Leandro Santoro pregunta de este lado y María Eugenia de este lado. Bueno, tus 30 segundos iniciales, Leandro. En septiembre del 2021 teníamos que pagar 3.800 millones de dólares. En diciembre 3.800 más. El año que viene tendríamos que pagarle al fondo 17.800 millones de dólares y en el 2023 18.900 millones de dólares. Quiere decir que en nuestros 4 años de gestión tenemos que pagarle al Fondo Monetario Internacional 44.300 millones de dólares. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se imaginaban que se pagaba esto? Para quien... ¿Puedo empezar? Sí, adelante. Sí, ahí está, justo. Para quien no tiene crédito, nunca hay deuda posible de pagar. Por supuesto, si nosotros hubiéramos ganado la elección, el mundo que sí confiaba en nosotros, nos hubiera dado crédito y por supuesto hubiéramos tenido mejores plazos. Hoy el desafío es con la falta de confianza que generó tu gobierno, con todas las equivocaciones y los errores que cometieron, desde la inflación a la que nos están llevando, la falta de acuerdo con el fondo durante 2 años sin acordar con el fondo y sin perspectiva de si va a suceder y cómo va a ser ese acuerdo, porque no hay plan, porque no hay rumbo. Y creo que acá quiero sumar una cosa importante para redondear tu respuesta. Mira, hay mucha discusión que se puede dar en el ámbito de la política pública, de 2 misiones de país, de 2 modelos, pero hay cosas que bajan un escalón y que tienen que ver con los valores y la moralidad. Y hoy en la campaña, cuando hablamos de pandemia, hablé de vacunación VIP, hablé de Olivos Gate, hablé de todas esas cosas por las que todavía no escuché perdón y me parecen inmorales. Su repregunta, Santoro. A ver, se fugaron un FMI. Se fugaron un FMI. Y mientras ustedes se fugaron un FMI, este gobierno renegoció con los acreedores privados y lo reó a la Argentina 37.700 millones de dólares. Estamos haciendo un esfuerzo por renegociar una deuda que no contrajimos y que no sabemos dónde está. Yo sé que directamente no es tu culpa, pero nos tenés que ayudar a resolver este problema, María Eugenia, porque este problema de la deuda externa no solamente va a afectar al gobierno de Alberto, sino a los próximos gobiernos. Su minuto para respuesta. El problema de la deuda y de la inflación es un problema de todos, de eso no tengo duda, pero la responsabilidad de gobernar hasta el 2023 es de ustedes. Sí, 2 de cada 3
dólares que tomamos de deuda fue para pagar deudas anteriores entre registradas y no registradas que dejó Cristina. 240.000 millones de deuda había cuando llegamos. Porque la deuda, Leandro, no es hija de la fuga, es hija del déficit. Y cuando llegamos había 5.8 de déficit. De la misma manera que había un INDEC mentiroso que no te decía que escondía a los pobres, no te decía cuál era la inflación, no te decía cuál era la desocupación. De la misma manera había deudas ocultas, había reservas negativas en el Banco Central. Ese fue el punto de partida y por eso tuvimos que tomar deuda. Bien, muy bien, muchas gracias. Ahora Muy sí bien. pueden Muy volver. La mecánica pactada por ellos mismos indica que aquellos que le preguntaron no le pueden volver a preguntar. Entonces, exactamente. ahora le toca a Milei, pero... Discúlpeme, pero yo le voy a hacer una pregunta al pueblo argentino y en especial a los ciudadanos de la capital federal, porque yo no discuto con la casta. Mi pregunta para el pueblo argentino es, mire, Argentina es el país de los alimentos. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal promedio en el campo es del 60%. Quiere decir que se llevan el alimento de 240 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que tienen hambre. Bueno. Dice, no, discúlpeme. No. Dice, podrá, no me exige a preguntar a ellos. Pero si no ¿Puedo preguntar pregunta, a no es otros? que tiene los minutos libres. Bueno, estoy preguntando. No. ¿Alguien quiere no seguir es lo con este pactado, modelo no. de casta? Perdón. Milei- O una de las dos. O le pregunta a Miriam Ya Bregman... le pregunté al pueblo argentino Bueno, si ok, quiere seguir entonces a con Miriam este modelo de casta o no. Miriam Bregman, ¿a quién...? No, yo le tenía que preguntar a él No, por bueno, el mecanismo pero puede acordado. Pero, ¿elige o no, No, elige? sí, Pero- sí, lo elijo. Bueno, entonces pase, Milei, por favor. pasen los dos. Yo elijo, Pase. Pasen elijo acá. preguntarle, pero quiero aclarar algo antes. Sí. Primero tengo derecho a contestar lo que dijo, porque lo escucho hablar de la casta en todos lados, lo escuché hablar de la casta acá. Y la verdad que es llamativo que alguien que armó su lista con la peor casta que tiene la Argentina, que es la casta militar, que fue parte de la casta política siendo asesor de Bussi, que defiende a la casta monárquica, algo más rancio que la monarquía española, que los borbones españoles, y él está con Vox, que los defiende. Yo no voy a permitir que cuando se dirija al frente de izquierda hable como casta. Primero, porque yo cobro como una enfermera. Lo que digo, lo hago. No vivo de los empresarios. Y segundo, porque nuestra lista está llena de trabajadores y trabajadoras. Hoy la nombré a Katy Balaguer, digo solo una cosa más. Alejandro Vilca, 23% de los votos en Jujuy, recolector de residuos. ¿Cómo le da la cara para decirle casta a sus compañeros? A ver, y Milei. compañeras? Bueno, sigue Miriam con la falacia de asociación. No me puede contestar, De hecho, porque no, esa no, ya es mi está. pregunta. No, Yo ahora le voy a ahora hacer mi usted hace pregunta. su pregunta, Él ya Milei. habló, ya hizo su No, perorata. pero Milei, hecho- usted hizo sus A ver, propias condiciones. Usted le preguntó al Claro, pueblo ya argentino está. al que le preguntó. Ya está. Ahora yo le él voy a digamos, preguntar. o sea, ok, yo le estoy contestando. No, digamos, o sea, no, Tiene- de vuelta perdón, que yo Miriam, coincida. perdón, con a ver, me determinados disculpan los espacios dos. en la Me lucha del disculpan los dos. comunismo. Hemos acordado reglas de Claro, juego, yo hay le que voy a- yo cumplirla. le voy a Miriam hacer la Bregman, Va a usted preguntar. hizo una pregunta recién. No, Y yo no, tengo que yo ahora le voy a hacer mi contestar. pregunta. Y que Yo le respóndala, contesté a por él. favor. Bueno, estoy por no eso. usó el tiempo para una pregunta, Miriam, por Le iba a favor. preguntar si Responda, considera que una responda. niña violada Bien, comete primero, homicidio agravado. falacia de asociación, Sí. de Si creer, decide digamos, que interrumpir el tengo embarazo. algo Miriam, por en favor, común- déjelo hablar. En común con una persona, no quiere decir que coincida en todo. Segundo, digamos, le voy a explicar, quizás usted no sepa de regulación. Cuando una empresa en una regulación sí licita, agota todas las superutilidades, funciona como una competitiva y sabe que además los ingresos lo deriva de los pasajeros que pasa, no como los políticos que lo deriva de una fuente compulsivo. Bussi qué es? Bien. A ver, le voy a explicar. Ese es un trabajo que yo hice, digamos, de Por un asesor. genocida. Sí, no, a ver, en el momento, sí, Era genocida ya, ¿eh? estaba elegido democráticamente. Era genocida. Es decir, entonces, si Bussi no era correspondía genocida. que estuviera, sí, ¿Y su lista llena de soy genocidas soy de no son 1970. casta? Eso es falso también. son casta O sea, la lista eso de es Miriam, falso. ahora puede repreguntar. Déjelo Dios, terminar. o Ahora sea, va a repreguntar. Bueno, gracias. Ahora va Entonces, a repreguntar. a ver, el punto es, entonces, si Bussi tenía todos esos problemas, quiere decir que falló la democracia, quiere decir que fallaron las instituciones. Por lo tanto, digamos, o sea, todo lo que es... Y después, lo que tiene que ver con mi lista, digamos, son personas que, digamos, combaten a las víctimas del terrorismo de la misma manera que combaten, sí, a la violencia, digamos, del Estado. O sea, Bien, con lo cual listo, estamos Milei. en Su contra de minuto. todo el terrorismo, de Estado y de los terroristas. A ver, repregunte, por favor. Sí. Bien. 30 segundos. Escuché por ahí que considera homicidio agravado por el vínculo, incluso la interrupción del embarazo de una niña que fue violada.
¿Afirma eso? No, digamos, ahí de vuelta hicieron una falacia y es falso. A ver, yo como liberal creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, basado y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Por lo tanto, digamos, defiendo la vida, ¿sí? La biología dice que la vida inicia con la concepción, porque en ese momento se genera un nuevo ser con un ADN sí, totalmente distinto. Y no solo eso, sino que además, ¿sí? Digamos, hay una fundamentación matemática. La vida tiene dos saltos discretos. En el momento de la concepción, O sea, ¿pero qué habla él solo? déjame ¿Cómo es terminar. esto? Él habla En el como- momento de la A ver, muerte. Miriam, por Usted le favor, déjelo preguntó, terminar. Tiene que responder él Ah, pero y habló listo. como 4 o 5 veces. No, está el tiempo. Está Acá el está tiempo el ahí, tiempo. mire, Tampoco ahí están los conocen los relojes. números. Entonces, digamos... Sí, las cualquier- mujeres podemos entender los números. ¿Sabés que las mujeres podemos entender los digamos, hay números? grandes matemáticas Miriam, mujeres. De por hecho, favor. tuve maravillosas mujeres matemáticas, pero no esto es Miriam, tu por caso. favor. ¿Sí? ¿Es Entonces, perpetua o ¿cuál no es el perpetua? pase? ¿Cuál es el problema? ¿Es perpetua o no es perpetua lo Vale. que vos despedís para una niña violada que es... No, Listo. disculpa, de vuelta, sigue sin dejarme terminar. Es decir, la única forma que yo avalo el aborto Miriam, es cuando por está favor, en sí. riesgo la vida de la madre porque hay un ya conflicto están de en contra propiedad. de nuestro derecho. Listo. Gracias. Terminó. Bueno, pueden Gracias. volver a Pueden su lugar. volver. Disculpen, pero un poco inusual porque él habló, hizo su alegato político. Está bien, por eso la dejamos. Está muy acostumbrado a agredir, lo dejan hablar siempre Bien, todo lo que muy bien. quiere. A ver, bueno, ahora estamos entrando al Minuto final. momento final del debate. Es el minuto final. Fue silencio, por favor. A ver si se comportan democráticamente. Vamos a entrar al minuto final. El orden fue elegido por sorteo. Leandro Santoro es quien cierra, mejor dicho, el debate del Frente de Todos. Un minuto. Miren, yo sé que este año y medio que vivimos fue muy duro, también sé que estamos empezando a salir, sé que mucha gente perdió empleo, negocios, algunos perdimos familiares y amigos, sé que es difícil. Ahora, quiero comprometerme en este momento para que sepan que cuando entremos al Congreso hay algunas cosas que van a estar absolutamente claras. La primera es que el compromiso para que nunca haya un recorte a la educación, el compromiso irrestricto nuestro para que nunca más se vuelva a endeudar irresponsablemente a la gente y no permitir que las tarifas ahoguen a las familias argentinas. Los compromisos que yo asumí de pibe cuando empecé a militar son exactamente los mismos. Es la idea de luchar por una Argentina más justa, más igualitaria, para garantizar que esta movilidad social ascendente que nos dio orgullo y que nos hizo ser un país de clase media siga existiendo y para seguir defendiendo el modelo de seguridad social que es el orgullo de todas las argentinas y todos los argentinos. A eso me comprometo y espero que nos acompañen el próximo domingo 14 de noviembre. Bien, muy bien, Leandro Santoro, gracias. El minuto, ahí está el minuto. El minuto final para Miriam Bregman. Muchas gracias. La situación del país es grave. Además del ajuste, se viene la... ¿Puedo empezar de nuevo? Sí, Gracias. puede empezar de vuelta. Sí. Estaba diciendo que la situación del país es grave y que además del ajuste se viene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que por algo lo dejan para después de las elecciones. Todos los presentes ya dijeron que lo van a votar. Diga lo que diga el acuerdo, lo votan. Entran al Congreso con la mano levantada. Las dos principales fuerzas políticas están detonadas por dentro. Nadie sabe qué harán sus candidatos después de noviembre. Si vos querés estar seguro, segura, de cuál va a ser tu representación en el Congreso, votá al Frente de Izquierda Unidad. Sabés que siempre vamos a estar del mismo lado, en el Congreso y en las calles. Ellos tienen la representación asegurada, como dije al inicio. Nosotros estamos peleando una banca. Sabemos que no es fácil, pero es posible. Podemos lograrlo. Vamos con la fuerza de las mujeres, los trabajadores y trabajadoras y de la juventud. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam Bregman. María Eugenia Vidal, su minuto final. Bueno, primero agradecerles a ustedes y a todos los candidatos que fueron parte de este debate. El 12 de septiembre fuimos a votar enojados, cansados, angustiados. Y el lunes nos levantamos y dijimos, ¿qué pasó? Somos millones que dijimos basta. Ya no nos sentimos solos y respiramos aliviados. Y apareció una enorme oportunidad. La oportunidad de construir una mayoría de 120 diputados que sea una pared inmensa contra un gobierno que te mienta y que te falta el respeto. También la oportunidad de empezar a sanar heridas
y de encontrar una salida para la Argentina, porque yo sé que esta Argentina tiene una salida, que todavía está acá y que es nuestra. Lo vi en los médicos y en los enfermeros que lucharon en la pandemia. Lo vi en los chicos que lloraban para volver a clase y en los padres que defendían la apertura de escuelas. Lo vi en los comerciantes que pelearon por seguir abiertos. Lo vi y por esa Argentina peleo. Por eso este 14 de noviembre vas a definir en qué país querés vivir. Por tus padres, por tus hijos, por vos mismo, no nos rindamos. Gracias. Gracias, María Eugenia Vidal. Bueno, el minuto final para Milei y terminamos el debate con esto. Hoy aquí se presentaron dos modelos. El modelo colectivista con final castrochavista. En una versión a velocidad supersónica, en otra versión a velocidad de Fórmula 1 y en otra versión a velocidad de caracol con muy buenos modales. Yo vine a defender el modelo de la libertad, el del liberalismo, basado en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Ese modelo, ¿sí?, que donde son los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos y a su vez tienen 40 veces menos de pobres. Por lo tanto, quiero dejarles un mensaje de esperanza. Existe un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe solamente si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo! Bien. Muy bien. Muy bien, ahí está. Muchas gracias a los Milei, 4. Les agradecemos a los 4, a Leandro, a Miriam, a Javier y a María Eugenia Vidal. Los invitamos que así los fotógrafos pueden terminar su tarea. Adelante del Aquí atril. adelante del atril y si Ahí, tienen ganas de saludarse. donde estén más cómodos, si están ahí, si no pasen acá. No, acá mejor. Acá, miren. Sí, bueno, no sé, como quieran. Bueno, María Eugenia Vidal hoy la hicimos subir y bajar varias veces. Hicimos hacer mucho ejercicio. Adelante del atril. Ahí adelante los atriles. Así los compañeros reporteros gráficos pueden trabajar mejor. Ahí, bueno, muchísima gente ya en el estudio, estamos terminando. La verdad fue un debate muy lindo, bueno, se trataron todos los temas. Acalorado como todo debate. Y bueno, la democracia hay pasión. Y bueno, y en la democracia, mira, Edgar, ahí está. Ahí está, estamos viendo. Así que gracias a todos los que estaban acá. El miércoles próximo, otro debate, como siempre en A Dos Voces, en Todo Noticias. En este caso, los candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires. Así es, los 6 candidatos que fueron elegidos por la gente para las PASO van a debatir aquí en Todo Noticias. Una pausa y hacemos el cierre. Bueno, dale, vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos. Empresarios, a la mierda, sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana.